Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla el día de hoy. Muchas gracias a todos. Quiero presentarles y dar la bienvenida a Beto Casillas. Beto, muchas gracias por tu tiempo y por tu valiosa participación. No, gracias. Gracias por el interés y por estar aquí todos. Gabo Kerlegan, también muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, señor. Y pues va a ser un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y aquí andamos. Gracias. Bueno, pues quisiera empezar haciendo la introducción diciendo que Hernán es la serie latinoamericana más grande que se ha producido al día de hoy en Netflix. Es un proyecto de época Amazon. histórico. Amazon, perdón. De Amazon, disculpe. Es el proyecto más grande de Amazon que hay hoy día al aire. Y bueno, es un proyecto de época, el cual implicó una producción muy importante, ya que fueron recreaciones de época. Y vamos a conversar el día de hoy de este proyecto. Quisiera empezar preguntándote, Beto, sé que eres un cinefotógrafo autodidacta, que nos compartas un poquito de tus orígenes, cómo empiezas tú en la cinefotografía. Pues sí, exactamente. Yo no estudié la carrera de cine. Empecé como desde los 15 años que andaba en patineta con mis amigos. Y pues empecé a tomar fotos de mis amigos porque me gustaba mucho ver las revistas y empezar a tomar fotos. Me empezó a interesar la fotografía, fija, de un principio. Y pues ahí un poco inocente, pues me gustaba y tenía mi camarita análoga y pues iba como aprendiendo yo solito, prueba y error, ya sabes que revelando mis rollitos. Y pues de pronto, pues con amigos y eso empezamos como a interesarnos en el cine, empecé a ver películas, me empezó a interesar el cine un poquito más grande y pues me di cuenta que existía como toda otra rama de la fotografía que era la cinematografía. Y pues ahí empezó mi interés por la cinematografía y empecé tratando de buscar la manera de entrar a trabajar y pues ahí como entrando en comerciales, en producción y pues así fui buscando mi camino y empezando a tomar talleres y pues digo, como todo mundo que intentamos ahí, o sea, entrar a CCC, me batearon las primeras 2 veces y entonces pues agarré ya el hilo trabajando y pues, se me hizo más fácil ya empezar a trabajar, empecé a asistir cámara con un fotógrafo que se llama Cuco Villarías, que pues, es un gran fotógrafo mexicano y a él aprendí muchísimo, la verdad, muchísimo. En la época así como de mediados de los 90, fueron como 2 años que le asistí cámara y él es socio de una casa de renta que se llama Renta Imagen. No sé si algunos de la vieja escuela la ubicamos más. Sí. Y pues ahí también, o sea, como de encargado de cámara y asistiéndole a Cuco Villarías, fue donde más aprendí, la verdad. Y después de ahí me fui a tomar unos talleres también en UCLA, en Cuba tomé también un par de talleres y pues así fui abriendo mi camino hasta que empezaron a dar chance de hacer segundas unidades en comerciales y pues cuando menos me di cuenta ya estaba fotografiando publicidad más que nada. Y pues obviamente pues con el interés de hacer cine siempre y como no se producía tanto en México eran muy poquitas películas. Me parece que en esa época como 8 películas al año. Entonces, pues era un poco complicado, pues un par de cortitos que llegué a hacer y cositas y así, pues, en mi carrera en publicidad, hasta que pues tuve la oportunidad de hacer un par de películas, así con amigos igual, y de pronto me cayó la oportunidad de fotografiar esta serie, que es un proyecto increíble, la verdad. O sea, soy muy afortunado de que me hayan escogido para hacer esta serie y pues espero la hayan visto y les haya gustado el resultado de la fotografía. Leí por ahí en algún artículo que tanto los directores y los showrunners y Amazon Prime estaban buscando como una visión más fresca, ¿no? De alguien que no viniera de hacer series, sino que era una visión fresca y creo que tú llegaste a aportar sin duda esa parte a la serie. Y quería preguntarte también, esta es una serie de 8 capítulos que brincan el tiempo. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido tu definición del estilo visual para contar una historia que salta tanto en el tiempo. O sea, cómo lograron, cómo fue la aproximación a este estilo visual de la serie. Eso sí fue complicado porque, pues digo, cuando preparábamos, platicando con el showrunner, con el diseñador de producción, José Luis Aguilar, pues, o sea, pues con todas las cabezas de departamentos, y qué pensábamos que era lo mejor para la serie, porque efectivamente tiene muchos brincos en el tiempo, pero brincos en el tiempo dentro de donde pasó la historia hace 500 años. O sea, brinca un mes para atrás, un mes de regreso, un mes para atrás. Entonces decidimos no, o sea,
¿cómo no confundir al público? Porque desde el guión era un poco confuso todos estos brincos de tiempo, como hasta el capítulo 3 empiezas como a agarrar el hilo. Entonces, sí fue una decisión difícil de cómo buscar un estilo fotográfico para separar los brincos en el tiempo. Y nos dimos cuenta que no, o sea, no era el pasado ni era el presente, pues todo está en el pasado. Entonces decidimos tomar una sola línea, toda la fotografía que fuera pareja, sea un mes atrás o un año antes y un año después, pues era el mismo look, o sea, era la misma época, pues. O sea, no es que fuera tantos brincos en el tiempo. Y así fue como decidimos desarrollar los looks y que fuera una sola imagen y pues dejar al espectador que trabaje su cerebro y que, pues, que entienda. De pronto sí apoyaron un poquito con subtítulos y cosas de que estaban un año antes, un año después. Pero sí, la decisión final entre showrunners y como las cabezas de departamentos fue dejar un solo estilo de fotografía, que me pareció la mejor idea, y no estar brincando con, ya sabes, como los flashbacks del pasado, ¿no? Y concretamente, creo que también por ahí leí en un artículo que una parte de la distinción de estos estilos tenía que ver con el punto de vista, ¿no? De los personajes, como está contada la historia. Exactamente, es que, bueno, ahí sí, independientemente del look, como de color de la foto y de todas esas cosas, sí tiene cada capítulo, intentamos darle su propia personalidad, porque cada capítulo lleva el nombre de algún personaje de la historia. Por decir, el 1 es Marina, ¿no? Es la Malinche. El 2 me parece que era Bernal Díaz del Castillo, luego era Olive, y luego era, o sea, cada personaje tenía un capítulo. Xicoténcatl me parece que era el 3. Y ahí sí como que estudiamos cada uno de los personajes, cuál era la personalidad y la relevancia histórica que tenían. Y de ahí decidimos, más que nada, movimientos de cámara y como más en edición de cómo contar la historia. O sea, por ejemplo, a Marina le dimos un enfoque un poquito más romántico y más, un poquito, un ritmo un poquito más lento, aunque toda la serie la hicimos con Movis. O sea, eran Movis, una cámara, cuando era necesario, eran dos cámaras, cuando era necesario la poníamos al hombro y no llevábamos dolly, por ejemplo. O sea, era así todo Movis y cámara al hombro. Pero entonces dentro de estos movimientos de cámara decidimos a cada personaje darle sus movimientos de cámara. O sea, estudiamos muchas referencias y mucho cómo queríamos cada uno de los capítulos. Era confuso porque todo se filmó en desorden, entonces sí se puso complicado. De pronto ahora viene la escena del capítulo 3, no sé qué, pues hay que acordar. Y luego 2 horas después venía una secuencia del capítulo 1 o sea, alguna otra secuencia de otro capítulo, entonces tenías que estar cambiando tu mentalidad y la manera que vas contando la historia por cada capítulo, ¿no? Órale, qué Eso fue interesante. lo complicado. Eso me lleva a una siguiente pregunta que tiene que ver con cómo fue el criterio de la elección de la óptica para el proyecto, y pensando en que es de época y a veces pues también gusta usar lentes más vintage que proyecten un estilo más clásico, pero pues tú platícanos cómo fue, digamos, la búsqueda que tuviste o que tuvieron todos y tu equipo para definir la óptica que iban a utilizar. Pues igual Julián de Tavira, que era el showrunner, tenía la idea, antes de decidir ni siquiera con qué cámara lo íbamos a filmar, pues tenía la idea igual o sea, sabíamos que necesitábamos una cámara high-end, ya sea una Alexa Mini o una Red o de pronto pues pensamos en la Venice también. Lo que sí quería Julián era un estilo un poquito más viejo. O sea, quería lentes vintage para romper un poquito con la calidad, con el 8K o el 2K o el 4K, lo que lo fuéramos a hacer. Y pues yo empecé a hacer como research y como de investigar en otros proyectos y o sea, empezamos como a trabajar en el look sin antes tomar decisiones anticipadas de qué lentes íbamos a usar. Mejor primero yo lo que hice fue o sea, empezar a buscar looks que nos gustaran. Empezamos a avanzar un poquito o sea, en vestuarios y en locaciones y en todo eso. Entonces ya me empecé a dar la idea. Decidimos al final, o sea, fue larga la decisión para la cámara, porque entre que no es un proyecto original de Amazon, sino es una producción independiente y se le vendió a Amazon principalmente. Pero entonces exacto, o sea, no teníamos restricciones de qué formato podíamos usar ni nada. Pero empezamos a poner entre producción, showrunners, VFX, de cuál era el mejor formato. Yo tenía en mente ya sea o Alexa Mini o si quería una Red, eran como mis principales opciones.
y la Monstro pues, era como lo más nuevo que había. De hecho, no había en México ni siquiera, me parece. Entonces estaba cruzando los dedos de que llegaran las cámaras a SD para poder usar la Monstro. Y pues ahí fue la decisión entre todos y de que sí, que lo que mejor le convenía a la serie era con la Monstro en 8K. También, bueno, ahí nos ayudó muchísimo a decidir Gabriel, Gabo, en convencer a los productores más que nada. Pues yo lo tenía muy claro, yo sabía que pues, podía hacer esa la cámara perfecto, pero siempre tienen, ya sabes, que la red, los productores, que 8K, que cuántos discos duros vamos a necesitar, y entonces todas esas dudas, pues fue un gran acierto haber tenido a Gabo ahí en la casa de postproducción que les ayudó como a tener confianza en la cámara y que el flujo iba a estar bien y que todo el pipeline de color iba a ser perfecto. Entonces hicimos pruebas y total, en una junta decidimos que la Monstro 8K era la mejor cámara y pues no hay mucha óptica que cubra a la fecha en el mercado que cubra el sensor en 8K. Y el Monstro, que es un sensor más grande. Y pues decidimos que la mejor óptica para ese sensor eran los Supreme Primes. Aunque el showrunner quería óptica más vieja, pues yo también la decisión con VFX y yo lo convencí de que pues iba a funcionar mucho mejor para que la cantidad de cromas que íbamos a tener y todo eso, tener más definición de los lentes. Y qué mejor también que tenían pues esto del extended data y todo este tipo de cosas novedosas que tienen esos lentes que están increíbles, la verdad. Ahí Gabo nos puede ayudar cómo fue que convenció a los productores de que fuéramos con la Monstro. ¿Cómo le hicieron, Gabo? Bueno, quisiera decir que obviamente la elección no fue únicamente por la cobertura, ¿no? Sino, supongo que esta característica de ser un lente que tiene definición en el punto de enfoque que ayuda mucho para los cromas, pero al mismo tiempo tiene una textura muy rica, ¿no? O sea, es como creo que eso al final de cuentas aportó mucho. Sí, exacto. Yo estaba convencidísimo que los Supreme Prime estaban increíbles. También eran muy nuevos. No estaba toda la gama completa todavía. Pues mi único temor era de que pues, mi rango de lentes estaba un poco limitado. Empezaba en el 25, que bueno, estando en un formato más grande, pues es un poquito más angular, ¿no? Bueno, pareciera que fuera más angular. Sí. Y el lente más largo que teníamos era 85. Y por ahí combinamos los ultitos también de Zeiss que están bastante buenos. Pero básicamente con 4 o 5 lentes hicimos casi toda la serie. O sea, no cambiamos del 25. Sí, como decías, extrañé un poquito haber tenido el 21, no sé si ya salió el 18 o algo más angular. Ya, la semana pasada ya está anunciado y el 18, el 40 y el 200. Apenas. Y prácticamente ya la familia ya está prácticamente completa, nos falta el 15. Uh-huh. Y en ese sentido también quería preguntarte que, bueno, quisiera más bien que Gabo haga una intervención respecto, por favor, Gabo, de cómo fue esa parte, si nos puedes compartir en el proceso de la elección de la cámara y de la óptica también desde tu punto de vista en el lado de toda la postproducción y la dirección técnica del proyecto. Bueno, pues mira, del briefing que tuvimos de la serie, que pues realmente sí nos entusiasmó mucho de entrada del proyecto, porque hacer un proyecto de esta envergadura pues requiere, ¿no? De mucho conocimiento, mucha comunicación y sobre todo pues utilizar al máximo los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, tanto como para la captura de la imagen como para la postproducción y para la realización de efectos, el tratamiento. En el brief, pues obviamente se trataba siempre con, pues querían filmarla con Alexa Mini o que si querían utilizar por ahí la Venice, por ahí se nombró, pero creo que Beto no me dejará mentir, pero un poco como la decisión estaba entre Alexa y Monstro, bueno, y Red. Y pues había dos opciones que yo les había presentado, sobre todo por la parte del flujo de trabajo, ¿no? De entrada, decirle a los productores, por ejemplo, que utilizar una cámara como la Alexa pues nos iba a requerir de entrada mucho espacio en disco, ¿no? Porque es un RAW mucho más pesado, ¿no? Y pues si hubiera sido LF, pues a lo más que podemos haber llegado es un 4.5K, ¿no? Entonces, obviamente eso es más que suficiente para efectos visuales y estaba la parte en la cual la versatilidad que tenemos con una cámara como la Red, como la Monstro,
sobre todo por el tamaño, el peso y la cobertura del sensor, que es un sensor que tiene un formato VistaVision en 8K. Entonces, obviamente eso nos permitía poder tener muchísimo más rango de trabajo, tanto en lo que viene siendo el rango dinámico y el rango de poder reencuadrar ciertas cosas que a lo mejor no había espacio para meter la cámara en algún lugar, o el tipo de lente que se necesitaba un gran angular, etcétera. Y eso como que fue un poco ayudando a que los productores tomaran esa decisión. El flujo de trabajo, obviamente, pues con todos los trabajos que hemos hecho nosotros para las otras plataformas, que se han básicamente hecho prácticamente todas en red, pues nos ha ayudado mucho como a perfeccionar este flujo de trabajo, ¿no? Esta comunicación que hay entre la parte de laboratorio, la postproductora, el fotógrafo, y teniendo una vez diseñado ya un flujo base de trabajo, un manejo de color, una gestión de color bastante acertada, pues viene la parte económica, ¿no? Que obviamente trabajar, por ejemplo, con red, pues sí nos ayudó muchísimo en la parte del almacenamiento y del manejo de los datos, que no son tan grandes los archivos de red comparados con los archivos de una Alexa, por ejemplo, ¿no? De una Sony. Eso es un poco lo que nos ayuda también mucho en el flujo, y sobre todo por la cantidad de material que se iba a estar tirando. Y a partir de ahí, pues buscar las prestaciones técnicas, ¿no? Explicarles, mira, te conviene grabar en 8K con estos lentes precisamente porque vamos a tener al máximo la expresión de lo que se va a capturar de imagen de luz dentro del sensor, y a partir de ahí la manipulación que nosotros desarrollemos pues va a ser mucho más precisa, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos platicando también de estas partes del flujo de trabajo que nosotros desarrollamos, pero sí fueron puntos como muy específicos con los productores de cuáles son las ventajas de haber hecho esta serie con esta calidad, también dándoles ejemplos de otras series que se han hecho de gran envergadura con estas cámaras. Y bueno, eso fue lo que también estuvo, ahora sí que aflojó un poco, ¿no? El tema del uso de esta cámara con los productores. Y al final, pues bueno, la confianza, ¿no? Que tuvo tanto Beto como la producción con nosotros para poderles, pues, desarrollar todo este trabajo, ¿no? Junto con la casa de efectos, ¿no? Del ranchito, ¿no? Que también, pues ellos, pues, trabajar imágenes tan grandes, pues sí les podía representar un reto, ¿no? Entonces, esa fue como toda una parte de convencimiento técnico también, ¿no? Muy importante. Oigan, supongo que en ese combo de una cámara de unas dimensiones tan poderosa en su capacidad de adquisición de imagen y de color, pero muy pequeña en sus dimensiones, y aunado a lo que comenta Beto, ¿no? De que las cámaras estuvieron prácticamente montadas en estabilizador de cámara todo el tiempo. Supongo que también las dimensiones y el peso del lente pues fue un factor que ayudó y contribuyó a ese combo pues ligero, ¿no? Y que tuviera realmente una movilidad pues y una portabilidad adecuada para trabajar de esa forma, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, lo que me gusta mucho de los Supreme es que casi todos pesan lo mismo y tienen las mismas dimensiones, y pues es más fácil también en el móvil cuando cambias lente, es balancearlo, ves que es un problema cada vez. Y entonces era mínimo el balance, muy rápido estaba listo. O sea, sí, fue una gran combinación, la verdad. Una gran combinación entre óptica para todos. O sea, la óptica con la cámara, que también se tiene una compatibilidad muy bien. O sea, la red también lee perfectamente los lentes y entra todo el metadata, pues, está ahí en el mismo archivo. Y esto funcionó pues para hacer todo el flujo mucho más rápido. O sea, desde VFX, o sea, lo que está increíble es que te va dando en tiempo real el foco. O sea, si vas haciendo foco, pues te va diciendo en cada fotograma en qué distancia de foco está. O sea, todo ese tipo de cositas que ayudaron mucho a VFX a poder desarrollar mejor todos los compuestos. Que al final, la verdad, no fueron tantos, pero sí. O sea, estábamos muy contados en presupuesto, que parece que era muy grande. Nos decían, tienes 3 shots de VFX para esta secuencia. Y nada más voy a hacer 3 shots. Pero bueno, ahí me la fuimos rifando. No, pues es puro VFX todo el proyecto, ¿no? Está impresionante. Yo me acuerdo cuando nos compartías o publicabas en tus redes estas imágenes así de grandes grúas sosteniendo cromas. Era impresionante ver esa producción.
Pues sí, era más parafernalia que lo que al final siempre termina siendo para unas cromotas para recortar un personaje, ¿no? Pero siempre es bueno tener todo así, porque pues, sí había casi toda la serie, hay 8 personajes en escena. O sea, sí estaba complicado. Era muy raro que tuviéramos nada más un solo personaje o dos o un Criss Cross. O sea, sí había muchos actores siempre involucrados, entonces, y las dimensiones de Tenochtitlán, pues todos sabremos, son enormes, enormes. O sea, cuando empiezas a hacerlo todo en papel y pues suena fácil, pero a la hora que empiezas a ir de scouting y ver el espacio donde vas a poner el croma y de qué tamaño eran las pirámides, o sea, sí fue una monstruosidad. O sea, sí es complicado, la verdad. Qué padre. Oigan, hay una característica que tienen estos lentes, que tengo un lente aquí, que te quiero preguntar, Beto, ¿qué te pareció? Que es el hecho de que la escala de iris no es lineal, sino que te da como que mucho más rango en las aperturas abiertas. Ajá. ¿Encontraste un beneficio en ese sentido respecto de la precisión para la exposición? O sea, ¿te pareció algo bueno? Pues la verdad yo no soy o sea, como tan preciso así de milímetros en la exposición. O sea, es 2.8, 2.8 un tercio. O sea, yo sí soy, digo, no sé. Está bien, la verdad. Lo que creo que está bueno también es el foco. Ahí sí ayuda mucho a los foquistas, que haya un poquito más larga la escala. Porque luego es tan chiquito, o sea, es tan largo la escala de foco entre 30 pies a 20 pies. Uh-huh. Y entonces lo ponen en el lente tan pequeñito que es muy difícil, ¿sabes? Estás en 21, 22 pies o 23. Entonces ahí es donde se pone, que por ejemplo los Leicas, he escuchado los asistentes que se quejan de eso. Están increíbles los Leica, pero justo la escala está muy cortita. Entonces es muy difícil saber con precisión en dónde estás, más que el diafragma. El diafragma creo que, digo, estaba cómodo, la verdad, no. Es generosa la escala, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, qué bien. Oye, pues, quisiera preguntarte así, antes de que pase Gabo a darnos Gabo nos va a hacer una presentación un poquito más, compartiendo su pantalla, del flujo y de cómo fue todo este proceso del color management y el manejo de la metadata. Pero respecto de la imagen, así como a lo mejor no tan técnico, pero digamos, a nosotros siempre nos interesa mucho con los cinefotógrafos saber cuál es su interpretación estética y artística de lo que un lente da. Por ejemplo, cuando se hicieron los Supreme Primes, pues obviamente estuvimos escuchando todas sus opiniones, sabiendo qué es lo que los cinefotógrafos estaban buscando en un lente full frame moderno. Y pues muchos de los comentarios que expresan a veces son cosas subjetivas que después se tienen que trasladar a fórmulas matemáticas en el diseño de un lente para dar ese resultado. Pero a mí me gustaría saber, en una parte más artística, tú como artista, como fotógrafo, ¿cómo defines o qué es lo que encuentras en esos lentes en tu punto de vista personal? Es que yo la verdad nunca he sido como tan picky con los lentes. O sea, mientras sean unos lentes de buena calidad, o sea, siempre, por ejemplo, los Zeiss, toda la gama de Arri, desde los Master Primes, los Ultra Primes, he sido fan, los Cooke me gustan mucho, siempre y cuando tengan buena definición y buena calidad, que no tengan tantas aberraciones. Yo particularmente no soy tan fanático de los lentes tan vintage, o sea, como con tantas aberraciones. O sea, sé que hay proyectos que a lo mejor van, pero a mí me gustan mucho las imágenes nítidas y bien definidas. Y si quieres darle un poquito, ahora en digital se me hace más fácil darle un poquito, pues buscarle grano, buscarle otro tipo ¿cómo se llama? De textura si quieres encontrar en la imagen. Sí he hecho pruebas de muchos lentes y al final siempre termino yéndome con los de mejor calidad. O sea, no sé si es algo personal, o dependerá del proyecto, a lo mejor habrá uno que sí diga, no, aquí sí está bueno tener así aberraciones y cosas, pero no me ha tocado. A mí me gustan mucho los lentes con mucha definición y bien, y que no tengan problemas en eso, porque no sabes, o sea, a veces pues puedes hacerle pruebas y de repente la aberración está en un lugar donde no supiste o te puedes meter en muchos problemas con las deformaciones, por ejemplo, de los angulares, que a veces no soy tan fan tampoco. Me gusta mucho también que los angulares no deformen, no sean tan fisheye. Pero bueno, ahí podremos diferir muchos típicos. Hay muchos que sí son como demasiado clavados, que si el contraste, que si el no sé qué. Yo la verdad no encuentro mucha diferencia. Yo no soy como tan experto en óptica como para encontrar diferencia en contraste de color o en contraste en las
O sea, te das cuenta en los flares, ahí sí. O sea, cuando es un flare lechoso, cuando es un flare más aperlado, es como donde me doy cuenta si me gusta más el lente o no. Pero normalmente yo lo que quiero es que cubra bien todo el sensor, que no tenga aberraciones en las esquinitas, en las orillas, pues que funcione para, en este caso, que funcionara para los cromas, que pudieran hacer bien los recortes, que tuvieran buena definición. Y pues eso, es lo que a mí me gusta de la óptica. O sea, que tengan definición, ¿no? Que no distorsione, una colorimetría correcta y definición. Exactamente. Que hoy día yo creo que es muy difícil juzgar la colorimetría. O sea, hay tantos flujos de trabajo. O sea, tú puedes ver el RAW y te pueden poner o sea, puedes poner tu LUT y tú no sabes qué tanto está afectando el lente en la colorimetría. Es como yo lo veo. O sea, tenías que hacer unas pruebas como demasiado precisas. O sea, de veras, de tener todo bajo control, que son tantos factores los que cambian para cambiar la colorimetría de un lente. Pero bueno, te digo, yo no soy tan técnico en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en ese tipo de pruebas ay, que se ve un poquito más calita la piel, más. Creo que son cosas como muy subjetivas que en la corrección de color con un botoncito, pues lo arreglas, ¿no? Sí, Pero sin duda las herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy día son poderosísimas y hay muchísimo rango de control sobre la imagen, y en ese sentido lo que a nosotros en Zeiss nos gusta con los lentes de tener una adquisición de imagen de colorimetría neutral, pues es justamente como que puedas partir de un punto neutro que está registrando la realidad tal y como es, y que de ahí tú ya puedas después pues ir a donde quieras, ¿no? O sea, es un poco, esa es la filosofía detrás del estilo de imagen de la óptica de Zeiss. Pero claro que obviamente hay muchísima posibilidad de ir hacia el lugar que quieras hoy día ya en postproducción. Y eso pues da pie a que le pida al maestro Gabo Kerlegan que nos empiece a compartir su gran presentación que elaboró, pues para conocer un poquito más a detalle. Quisiera hacer un breve preámbulo diciendo que la tecnología XD de Zeiss trabaja inicialmente bajo el protocolo /E. El protocolo /E es un open source de Cook, que te entrega la información básica de un lente respecto, por ejemplo, la posición del iris, la posición del foco, la profundidad de campo, la distancia focal, el número de serie, que en algunos casos es importante también tenerlo para saber que ese es el lente el que se comportó de esa manera. Y adicionalmente a esas características que otorga el /E, hay una tecnología propietaria de Zeiss, que es la posibilidad de adquirir características de distorsión y viñeteo. Eso es lo que te entrega el XD, que es una tecnología que está en continuo desarrollo. Hoy día tenemos la capacidad de adquirir datos de distorsión y viñeteo, pero estamos trabajando en cosas nuevas que en el futuro tú vas a poder actualizar el firmware de tus lentes. Y bueno, eso ya con esta introducción quisiera dar la palabra al maestro Gabriel Kerlegan para que nos pueda comentar mucho más a detalle cuál fue el caso del trabajo en la serie de Hernán. Gabo, muchas gracias. No, muchas gracias, Alex. Bueno, voy a compartir. Me dicen si la ven. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Sí, señor. sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, un poco la plática también enfocado en la parte técnica. Creo que hoy en día todos los proyectos que involucran tecnología, pues se ha creado también este híbrido, ¿no? Entre lo que es la tecnología y la parte artística, que creo que lo hace muy interesante, el poder obtener resultados, sobre todo en este tipo de proyectos audiovisuales, en los cuales pues tenemos que involucrar ambos skills, ¿no? Tanto lo artístico, el buen gusto, las ganas de que salga algo bonito, que se vea bien, que la audiencia, sobre todo, que es lo más importante, pues sea quien reciba, ¿no? Esta propuesta y esta intención creativa de los creadores. Y bueno, pues obviamente necesitamos tener también estos recursos tecnológicos para poderlo hacer, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a platicar un poco es los technical specs. Digo, este es un resumen de cómo fue hecha la serie, ¿sí? Esta serie de Hernán, que pues yo creo que sí no es el proyecto más grande y más ambicioso que se ha hecho
hasta ahora en Latinoamérica en lo que se refiere a series de televisión por la envergadura y el nivel de producción que tuvo, ¿no? Fue filmada aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, ¿sí? Entonces hubo mucho desplazamiento también de producción entre ambos lugares, ¿no? Sobre todo pues esta parte de poder hacer los recorridos, ¿no? Que hizo Hernán cuando llegó a Veracruz y llegó hasta Tenochtitlán. Entonces, obviamente, tener la máxima capacidad tecnológica para poder recrear esto, pues fue muy importante. Las especificaciones técnicas, que bueno, hemos estado hablando de ellas, utilizamos los Supreme Primes de Zeiss, una red monstruo en 8K, ¿sí? Se estuvo capturando todo el material, se capturó en Red RAW, en 8K con una compresión de 8:1. Todo el color management fue realizado con ColorFront, Transcoder y Resolve. El color space que utilizamos fue el IPP2 nativo de Red. Y los deliveries que nosotros entregamos fue UHD, HDR y HD para las televisoras y para cable, ¿no? Cabe mencionar que esta serie nunca estuvo planeada para hacerla en HDR. Sí, era una serie que fue diseñada para ser hecha en SDR, pero al final, viendo la calidad de la imagen que estábamos teniendo, pues Amazon se hizo ahí el esfuerzo y pudimos hacer una conversión también a HDR de los deliveries para poder hacer una entrega en UHD, HDR para Amazon. Y esta fue una conversión que también fue parte opcional de esa variable que tenemos dentro del color management. Y gracias a las herramientas tecnológicas, a tener, por ejemplo, el transcoder que utiliza el ColorFront Engine, podemos utilizar y poder realizar esta conversión de toda la serie a HDR, ¿no? De todo el show a HDR. Realmente no hubo necesidad incluso de hacer un trim pass, ajustamos 2, 3 escenas precisamente para poder dar el máximo de HDR, pero ya per se todo el material que capturó Beto pues tenía un rango dinámico impresionante, estaba muy bien protegido, muy bien fotografiado y se prestaba pues para poder hacer cualquier tipo de conversión, ¿no? Entonces eso nos funcionó muy bien, ¿sí? Voy a hablar rápido de lo que es el workflow del Extended Data. Básicamente lo que nosotros es cuando grabamos este material, los lentes nos entregan toda esta información, tanto de el tipo de lente, la distancia focal, el foco en donde está, el diafragma y los puntos de deformación y de aberración que puede tener el lente. Y esto pues queda grabado dentro del archivo del Red Code, ¿no? Va quedando grabado dentro de este archivo RAW y nosotros utilizando las herramientas que provee Zeiss, ¿sí? Para poder extraer esta información y entregarla e ingestarla, en este caso, al Ranchito, que es la compañía que hizo los efectos visuales, para poder entregarles esta metadata, que ellos podían tenerla ya en sus nukes, primordialmente, que es donde hacen los compuestos, y poder ver el tipo de lente y hacer una labor de composición mucho más precisa, ¿no? Todos los fondos, pues prácticamente machar lo que es la deformación del lente, que es casi nula, pero siempre hay un cierto tipo de deformación, y que siempre el fondo de los efectos con lo que se está haciendo filmado, todo lo recreado, siempre tenga exactamente la misma información y se vea igual que como si lo capturamos con el lente. Esa es una parte muy importante, ¿no? Entonces, tener esta información directo en los archivos RAW, pues sí es importantísimo, ¿no? Aquí no es muy claro, pero bueno, en la parte de arriba a la izquierda, en el recuadro rojo, bueno, vamos a ver pues la información que decía Beto, que le ayudaba mucho para ver cuál es el tipo de lente, la distancia que estaba utilizando, y aparte, bueno, pues en la parte al lado del ISO, pues vamos a ver también que me va a marcar, ¿no? La apertura del diafragma directamente en el archivo. Algo muy importante que se tiene que mencionar es que toda esta metadata, todos estos datos, son grabados cuadro por cuadro, ¿sí? Entonces, en cada cuadro tenemos una medida específica de cómo está la imagen, ¿sí?
Si yo tengo el foco en 5 pies y me voy a 10 pies de foco, durante todo ese trayecto que digamos fueron 6 segundos, nosotros podemos tener cuadro a cuadro esa información de cómo va cambiando el lente. Entonces eso es algo muy importante para animación, por ejemplo. Este es otro poco hablando del flujo, de cómo puede ser ingestado directamente en el Nuke. Tenemos un par de flujos de trabajo. De hecho, bueno, Colorfront también ya está trabajando en poder extraer esta metadata e ingestarla directamente al EXR o poder exportar un reporte de este material. Es algo que está en desarrollo. Ha habido ahí ya muchos acercamientos con SAIS para entregar el SDK y poder recrear y poder traer esta metadata. Esta metadata, como lo vemos en la parte de arriba, bueno, se graba, se saca el file en R3D, se exportan los EXR y la data de los lentes es extraída por medio de una aplicación que tiene SAIS, o también podemos mandar la información como un archivo separado, que es un ZLCF, que básicamente es un archivo que contiene frame by frame toda esta información de datos, ¿no? Esto es básicamente todo lo que estamos teniendo, la distancia focal, obviamente, bueno, pues toda la demás metadata, la distancia focal, y en el recuadrito amarillo, pues podemos ver quién me está mandando información tanto del diafragma, la aberración que tenga el lente y la deformación. Todos esos datos son perfectamente leídos en Nuke y nos sirve muchísimo para hacer los compuestos, ¿no? Para la parte de efectos visuales. Y obviamente también nos sirve muchísimo a nosotros, incluso ya a partir editorial, sobre todo pues para ver mucho la continuidad de la imagen a nivel edición, de qué lente a qué lente me fui, cómo se está deformando la imagen, evitar deformarla, etcétera, ¿no? Todo esto, incluso para reencuadres, es muy, muy importante tenerlo, ¿no? Este es un poco los ejemplos, ¿no? De lo que capturamos en crudo, ¿sí? Y cómo quedan los compuestos finales, ¿sí? Ahí vemos otra parte donde se hacen, bueno, los set extension, los matte paintings, todo el traqueo de cámaras que también hubo muchísimo. El grabar también en este formato en 8K nos permite, por ejemplo, tener un encuadre un poco más sobrado. Entonces lo que hacíamos es nosotros crear un cuadro de extracción que es como un crop, en el cual nosotros teníamos el full frame, y del full frame aproximadamente el 20% de lo que quedaba fuera era lo que utilizábamos para poder hacer los trackings, poder hacer estabilizaciones, etcétera, y aprovechar el centro. Entonces, al tener 8K en la imagen, pues nos permitía no obtener absolutamente ningún tipo de pérdida y poder desarrollar este trabajo sin ningún problema, ¿no? O sea, como pueden ver, bueno, pues el trabajo de efectos visuales es impresionante, ¿sí? Nosotros, pues, proveemos toda esta parte de la información. Y hablando un poco del flujo de trabajo ya en lo que se refiere al color management, ¿sí? Que utilizamos tanto Transcoder como Resolve, ¿sí? Se trabajó en base al contexto de lo que quería el showrunner, de lo que quería en este caso Beto como fotógrafo, y se buscó un look. Nosotros tenemos a nivel ya postproducción, que es Cinematic, que fue el laboratorio que lo hice, Cinematic Media. Es un laboratorio que tiene certificación Dolby, ¿sí? Tiene certificación con las OTTs también. Tenemos un partnership con Postworks en Nueva York. Entonces, entre lo que fue el trabajo que se hizo en Postworks, el look development, el color management, la colorista del proyecto, que es Ana Montaño, que es nuestra colorista que trabaja ahí en Cinematic, pues fueron las personas encargadas de poder hacer este desarrollo del look, junto con el fotógrafo, junto con la producción, junto con showrunner, etcétera, precisamente para poder lograr ese look y poder hacer un flujo de trabajo muy eficiente en lo que se refiere al trabajo de daily. Sobre todo, nosotros les íbamos mandando stills todos los días de los dailies, cómo iban saliendo, y creo que, bueno, pues Beto no me va a dejar mentir, pero pues yo creo que tenemos una aproximación del 60-70% sobre el look final de la serie, gracias a esta gestión de color.
básicamente nosotros al desarrollar y hacer este color management desde la preproducción, pues nos permite, ¿no?, poder trabajar de una manera mucho más sencilla la postproducción y enfocarnos directamente al intento creativo que se tiene dentro del trabajo, ¿no? Esto es un poco el flujo que nosotros hacemos para el color management y el look development, ¿no? Que es básicamente qué es lo que nosotros vamos a trabajar, la ingesta, una transformación de entrada de color, que en este caso vamos del IPP2 de red a terminar en 709, pero en el medio tenemos una tecnología que nos permite a nosotros embellecer y enriquecer la imagen para poder así aplicarle este look perfecto que podemos lograr, ¿no?, con la serie. Que es el Color Front Engine, que es el que nosotros utilizamos en el medio. ¿Sí? Tenemos todas estas conversiones y lo que hicimos fue crear LUTs. ¿Sí? Estos LUTs que son utilizados tanto para hacer el monitoreo, para hacer la transformación del monitoreo ya con el look integrado, ¿sí? Y es el mismo flujo que le entregamos al ranchito. El ranchito también incluso tuvo que modificar un poco la manera en la que ellos trabajan, puesto que ellos siempre habían trabajado en ACES. Y nosotros lo que hicimos para poder preservar toda la información y el rango dinámico de la cámara fue siempre conservar esta información del IPP2, del RAW de la cámara, no hacer ninguna conversión a IXR o DPX de 16 bits, sino toda la corrección de color la trabajamos sobre el OCN, que es el Original Camera Negative, ¿no? Entonces nosotros, al tener esta posibilidad y crear un LUT de transformación, nos permite a nosotros poder hacer este trabajo de manejo de color y enfocarnos realmente a lo que nos interesa, que es el intento creativo, ¿no? El look de la serie, cómo lo va a ver la audiencia. Y obviamente, teniendo todo esto, pues ya este es el color management que tenemos, ¿no? Que capturamos, aplicamos el LUT, y ese LUT es el mismo que le damos a efectos visuales, a dailies y al grading, ¿sí? Y en el grading se aplica este lookup table y únicamente lo que se hace es refinar la corrección de color con ya secundarios, alguna que otra viñeta o mascarilla, y eso, bueno, pues vaya con su transformación para el display y obviamente para los deliveries, ¿no? Entonces es un proceso que puede ser por encima o superficialmente muy sencillo, pero sí requiere de un trabajo previo muy intenso en lo que se refiere al desarrollo de la ciencia de color, cómo vamos a trabajar el look, cómo vamos a mezclar incluso diferentes cámaras, porque pues obviamente para los drones, si eso utilizamos, por ejemplo, cámaras de DJI, la X7. Entonces, ¿cómo hacer que este material se vea igualito o lo más parecido a lo que estamos teniendo de red, por ejemplo? Entonces, sí tenemos que hacer todo este tipo de adaptaciones y de transformaciones, pues para llegar a estos looks, ¿no? O sea, básicamente este es el look final de la serie, ¿sí? Pues como pueden ver, pues tenemos muchísimo detalle, tenemos muchísimo que es perfecto, o sea, los negros que tienen que estar en el lugar donde están, los highlights, por ejemplo, si se fijan en las olas, pues no están quemadas, todos los highlights tienen definición, ¿sí? Tenemos muchísima definición, incluso adentro de este árbol, pues podemos ver muchísima definición de lo que tenemos, y bueno, ahorita lo estamos viendo en un iPad o en un monitor, ¿no? Pero si lo viéramos en HDR, en una televisión OLED o alguna televisión de última generación que tenga HDR, pues todavía es muchísimo más impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo. Algo muy interesante también es la manera en que, cómo nos responde esta combinación lente-sensor, el cual aprovechamos muchísimo lo que es toda la información de luz y color que nos está dando. Si se fijan, por ejemplo, las plumas se ven perfectas, se ve la definición, pese a que incluso tienen motion blur. Podemos ver muchísimo detalle, ¿no? En todo esto, en las tomas de efectos visuales. Se puede hacer un match perfecto para poder hacer toda esta integración. Los detalles en las pieles, en las armaduras, por ejemplo, en el fondo de los árboles, la gente que está atrás, la barba, el pelo, todo eso, la boca, los dientes. O sea, realmente
la idea de poder tener este tipo de trabajo y de poder enfrentarnos a este tipo de retos es precisamente para que el producto final, pues la gente se pueda sentir dentro, ¿no? Sea muy inmersiva la sensación que tienes al momento de ver un proyecto de este estilo, ¿no? Que prácticamente lo veas ahí. Si es HDR, pues obviamente eso nos ayuda mucho más porque nos estamos acercando a lo que realmente el ojo ve, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, la respuesta de noche. Es impresionante, o sea, la luz que nos generan las velas, la definición que tenemos en las llamas de las velas, incluso si nos acercáramos al 8K, pues veríamos que en las flamas alcanzamos a ver perfectamente el punto de combustión de la flama con su remanente yéndote del azul al naranja perfectamente sin ningún problema. Y eso obviamente pues nos los da tanto el sensor que utilizamos y el tipo de óptica que utilizamos, porque al ser una óptica de última generación, pues es una óptica que sí tiene la capacidad de poder capturar todo este nivel de detalle. Algo que hubiéramos perdido, por ejemplo, si hubiéramos utilizado pues lentes más vintage, más viejos, ¿no? En donde no tuviéramos tanta definición. Entonces eso nos ayuda muchísimo como para poder trabajarlo, ¿no? Bueno, aquí unas fotos de cómo tenían montado, ¿no? La cámara, los lentes en el rig, en el Mobi, ¿sí? Y bueno, pues obviamente también eso de lo que hablaba Beto un poco, pues la movilidad que te da poder tener este tipo de herramientas que son muy livianas. Hablemos de que pues es una cámara muy liviana, es un lente muy liviano, inclusive con el Matbox y todo, pues no estamos hablando de más allá de 6, 7 kilos que nos puede pesar todo el conjunto, ¿no? Entonces realmente es muy liviano, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo estaba montada la cámara con el lente, cómo teníamos ahí todos los rigs, todo rigueado precisamente para poder llegar, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco una presentación en general de todo lo que fue el proyecto, cómo lo trabajamos, ¿no? Formidable, Gabo. Formidable presentación. No sé si Beto quieres comentar algo antes de... Yo tengo algunos comentarios, pero quisiera darte la palabra a ti antes, por supuesto, señor. Pues nada, ¿no? Lo que dice Gabo pues, está increíble. O sea, yo la verdad es que sí, igual en un principio pues tenía mis dudas, como siempre, ¿no? De saber, pues ojalá no vaya a verse como telenovela y ya sabes, siempre tienes tus preocupaciones, incluso Claro. en el mismo flujo de trabajo, pero quedé fascinado después de haber hecho los LUTs y haber hecho las pruebas. Y también tenía mis dudas de que si aces que te meten en la cabeza, que es lo último, no sé qué. Y la verdad es que el Color Front trabajó, pero perfecto. O sea, yo fui muy fan. Y también pues de los LUTs que logramos hacer, que estuve horas con Scott Evans, que era como el color scientist que nos asesoraba, y me aventé horas con él en el teléfono platicando de cómo iba a ser el flujo de trabajo, cómo teníamos que hacerlo para que fuera mucho más fácil para la postproducción. Y pues todas las dudas que tenía siempre le hablaba y siempre tenía una respuesta como bastante acertada a cualquier cosa para que el flujo funcionara. Y de las cosas que aprendí más es que los LUTs siempre nos quejamos de que obviamente no funcionan en todas las situaciones. Tú generas un LUT y de repente en otra circunstancia, en otro set, no funciona. Y yo creo que esto es porque no estamos nosotros tienes que ser muy preciso a la hora que generas un LUT con tu color o con la temperatura de la luz, todas las decisiones que tomas al generar el LUT y las cosas que haces en las pruebas, tienes que ser muy constante con eso en el trayecto, en lo largo del proyecto, para tener la continuidad de luz que quieres, porque si no es donde empieza a brincar. Entonces, si el LUT no está funcionando en un set, tienes que ir para atrás y ver si la temperatura de las luces están correctas, si la temperatura de la cámara es la correcta, o sea, si todo lo que diseñaste para el LUT está en donde tiene que estar. Y lo corriges y empieza a funcionar el LUT. Tienes que trabajar tú para el LUT un poquito, no esperar a que ya porque le pusiste el LUT todo se va a ver espectacular, no. Tienes que trabajar. La verdad es que sí, y te ayuda muchísimo, en mi experiencia, a que la continuidad de la luz en toda la serie sea perfecta. O sea, que no haya un set donde brinca, que tiene más contraste, uno tiene menos, que tenga como diferentes estilos. Y esto, digo, tuve la suerte de que fue una sola unidad y yo casi tuve el control de toda la serie, excepto un capítulo que se filmó en España. Pero les mandamos los lineamientos a España, el LUT se lo mandamos, ellos decidieron hacer su propio LUT y como que tomaron sus propias decisiones, pero con este mismo flujo de trabajo. Entonces creo que cortó perfecto.
Y pues es eso, o sea, aprender a trabajar con los LUTs creo que es muy importante. O sea, saber que una vez que lo desarrollaste, tienes que trabajar para el LUT en el set. O sea, o sea, si tienes tu monitor bien calibrado y todo está como lo planeaste, como dice Gabo, tienes una preparación muy grande con muchas pruebas de cámaras y desarrollos de LUTs, pues tiene que funcionar a fuerza. Y si se ve bien en el monitor y se ve bien y se ve bonito en el momento que lo estás haciendo, pues con seguridad se va a ver bien y los rushes van a estar bien y va a ser todo mucho más fácil a la hora de la corrección. Eso sí tienes que pues, trabajar en el set también, ¿no? O sea, no pensar que porque le pones el LUT ya todo va a ser bonito, sino tienes que trabajar para el LUT que diseñaste. Eso era lo que quería decir. Qué interesante forma de verlo, la verdad que es un comentario muy valioso como tú lo defines, ¿no? De primero hacer una planeación, una preproducción y un diseño y después apegarte a él y trabajar para tu LUT y pues vas a tener esa continuidad. Creo que lo has definido súper bien. Me parece súper rico ese comentario. Está padrísimo. Y retomando también un poquito lo que dice Gabo, pues a final de cuentas siempre la cámara es el cerebro y los lentes son los ojos. Los Supreme son lentes que tienen coatings de última generación. Los coatings de Zeiss T-Stars es una tecnología que está evolucionando constantemente y las últimas generaciones de estos coatings están justamente pensados para amplificar el microcontraste y para que el HDR realmente rinda. Y pues creo que es muy patente como lo vemos en pantalla. Tenemos algunas preguntas aquí. Janis Ortegón nos hace unas preguntas que les quiero hacer a los dos. Y es una de ellas que también va muy vinculada a lo que han dicho y que yo lo he visto en otros proyectos también muy sorprendentemente con la Monstro, el nivel de detalle que tienen las bajas luces. Él pregunta cómo se comportó la cámara en low light. Esa es una primera pregunta. Pues la verdad se comportó perfecto. O sea, en algún momento también Gabo me sugirió usar la Gemini y pues yo dije, no, yo prefiero tener una sola cámara para sea día o noche y pues como sabes trabajar. Y otra cosa también que hicimos es nunca, digo, eso es algo que yo hacía desde antes y pláticas con Scott Evans, que era el color scientist, que llegamos a la conclusión de no mover el ISO. O sea, si decidimos que nuestro LUT funciona para ISO 800 y de ahí no lo movíamos. Entonces en la noche sentía que necesitaba luz, pues es meterle más luz. Y la verdad es que no necesité tanto. O sea, la verdad es que me sorprendía que de pronto estábamos en el rush y teníamos una hora para solucionar una secuencia y con 2 asteras lograbas unas cosas espectaculares. Y donde se va negro, pues se va negro. Y sabes que son unos negros bastante ricos. No es que, o sea, yo quedé sorprendidísimo con la cámara. No tuve necesidad de mover el ISO en ningún momento, ni de usar una Gemini ni nada de esto para las noches. Y no era espectacular la cantidad de luz que llevaba. O sea, llevaba 4000 y de vez en cuando algún 12000 por ahí, pero no fue necesario. La verdad es que casi con asteras y con 4000 en las noches, con eso lo hacía. O sea, entre menos yo soy de la idea de que less is more, ¿no? Y pues te las arreglas con lo que tienes. No, y profundizando un poco en lo que dice con respecto a la Gemini y Monstro, el tema de low light en Monstro, que bueno, no es el tema como en la Gemini que cambia y se recalibra para tener un ISO nativo más alto. El tema es como al ser un sensor más grande, tiene los fotocitos más grandes. Entonces, al tener los fotocitos más grandes, permite mucha de luz. Entonces, su respuesta en bajas es muy, muy buena a 800. O sea, realmente no necesitan ni siquiera, como dice Beto, modificar el ISO. De hecho, dentro de las recomendaciones que nosotros le hacemos a los fotógrafos es no se modifica el ISO, sino si llegas a necesitar más luz, pues meter más luz física, ¿no? Precisamente para evitar forzar el sensor en la metadata y mejor dejar esta sensibilidad nativa y tratar de solucionarlo más físicamente. Pero al tener una cámara que tiene este tipo de prestaciones, pues realmente pues, nos ayuda muchísimo, ¿no? Yo trabajé por Red 8 años con Felipe Mosqueda en Technical Support y nosotros no tenemos muchas diferencias usando cada OLPF y voy a usar Standard OLPF, es mejor porque cada OLPF tiene sus propios problemas
no hay muchos diferentes usando skin tone o low light OLPF. Ujú. No es mucho mejor. Sí, exactamente. Yo igual en el transcurso de la serie creo que usé el estándar o el LPF y no lo cambié en ningún momento. O sea, una No, vez que no se cambió. decidimos, no se Todo cambió. en O sea, una vez que estándar. decidí el LUT y decidí cómo era, y pues con el solo LPF que traía la monstruo, el estándar, con ese nos fuimos toda la serie. O sea, no hubo Sí, necesidad tampoco. La verdad es que son unas herramientas que tienen una latitud, un rango dinámico que dicen ahora impresionante. O sea, sí. no veo ni siquiera la necesidad de mover el ISO 800 a querer ganar más en las noches. O sea, lo que es negro y las sombras son negras. Y si quieres resaltar algo en el cuadro, pues pones una lucecita y no se necesita mucha luz. De verdad es que con poquitito. Exacto. O sea, iluminábamos bosques enteros con un 4000 de contra muy lejos, así que apenas pintara, medio un luz de luna y pues simular como fuegos, a veces con asteras y a veces con fuego físico que le pedía a los efectos especiales, que me tuvieran charolas con fuego para acercárselos a las caras y fue suficiente, ¿eh? La verdad es que trabaja bastante bien la óptica también, o sea, funciona perfecto, una definición con nada de luz, impresionante. O sea, Por trabajando en eso, diafragmas, era difícil, era muy raro que abriera el diafragma más de 2.8. Y aún así, en situaciones extremas que lo tenía que poner en 2 de diafragma, y tenía una definición perfecta, porque luego empieza a parecer que está fuera de foco y es como cuando trabajas ya en aperturas tan grandes. Y aquí no, funcionó perfecto, la verdad, todo el tiempo. no, y déjame decir algo, que realmente esto que piensa Beto es como el ideal que nosotros buscamos en un cinefotógrafo, es que tenga la apertura de poder hacer este tipo de trabajos y como él lo dijo, por ejemplo, pues si le quiero meter un rellenito, se lo meto y me enfoco más a mi trabajo como fotógrafo, de decir, ok, lo estoy viendo de esta manera en el Finder y me gustaría que allá a lo lejos se viera ese pequeño destello o ponerlo, pues hacerlo físicamente, ¿no? Porque creo que eso es parte de lo que un fotógrafo realmente tiene que hacer, ¿no? O sea, vestir la escena, vestirle, ponerle la luz, iluminarla y dejar que la cámara trabaje por sí sola en sus prestaciones que tiene pues de fábrica, por decirlo de esa manera, y aprovechar al máximo eso sin tener que estar forzando el material. Por eso nosotros, como lo mencioné, pues sí nunca dejamos y tratamos de que los fotógrafos pues no modifiquen el ISO, porque lo que están haciendo es únicamente a la larga subiéndole dBs, ¿no? Ganancia a la señal. Y eso realmente pues sí afecta entre grano, artifacts. Y si trabajamos y sabemos que tenemos un muy buen sensor que lo podemos vestir muy bien, pues bueno, el trabajo que hizo Beto por ese lado también es impecable, ¿no? Tener, ay, me gustaría poner un filito por allá a lo lejos, bueno, pues voy y le pongo ahí un ástera o le pongo fuego natural o cualquier otra situación que realmente enriqueció muchísimo, ¿no? Entonces, eso del lado nuestro como laboratorio, como postproductores, como postproductoras, realmente sí agradecemos muchísimo que un fotógrafo pues sí se clave en esos detalles, ¿no? Tampoco es de que se van a llevar 3 horas, ¿no? Son cosas que se pueden ir solucionando ahí al instante y que pueden hacer que nosotros trabajemos mejor la postproducción. Entonces, eso se le agradece muchísimo a Beto, el tener ese tipo de iniciativas, ¿no? Eso lleva a otra pregunta. Pontoriero de Argentina, un querido amigo, nos pregunta qué monitores utilizaron en set, también para tener esa referencia de imagen. Flanders, el DM240 o DM250. Ya son los monitores que son los monitores que costo-beneficio lo que mejor nos funciona y que nosotros podemos calibrar y se le pueden ingestar los LUTs que generamos en postproducción sin ningún problema y es una referencia fiel para que los fotógrafos pues puedan tener una muy buena imagen, ¿no? En el set. Tenemos otras preguntas por aquí. Preguntan, ¿cuántos meses o días de rodaje transcurrieron en la producción de estos 8 capítulos de Hernán? Híjole, fueron
Me parece que fueron como 3 meses de rodaje, o sea, perdí la cuenta. Era como una semana por capítulo, más o menos, 8 capítulos, y fueron como 2 meses de preparación. O sea, sí, la preparación fue bastante intensa, la verdad. Hicimos scouting, con todas las cabezas de departamento, hicimos todo el recorrido desde Veracruz hasta México, visitando zonas arqueológicas, o sea, platicando con historiadores. O sea, como que todas las cabezas de departamento nos dieron todo el recorrido y nos empaparon de todo lo que es la historia. Estuvo bastante bien, la verdad, que le hayan, o sea, eso sí le doy un aplauso a la producción, que le hayan invertido tanto a la preparación de la serie. Un Se la aplauso pasaron a mal. Dopamine por su gran preparación y bueno, creo que es muy patente en los resultados y en la sensibilización que, como tú dices, las cabezas de departamento tuvieron pues para conocer de la historia y de tantas cosas que me imagino que eso también te sirvió para tu diseño de iluminación, Beto, que no hemos platicado todavía mucho de eso. A lo mejor nos quieres compartir cómo fue tu planteamiento respecto de la luz, que también pues obviamente es algo muy importante. Pues sí, obviamente siempre desde el principio pues sabíamos que era luz natural y fuego. Eran las únicas 2 fuentes de iluminación que teníamos, o sea, no había más. Y entonces pues diseñando los sets y viendo las zonas arqueológicas y hablando con los arqueólogos, la arquitectura de Tenochtitlán y bueno, de todo, en esa época no tenían ventanas las habitaciones. O sea, todos los espacios cerrados, si te das cuenta en toda la serie, no hay ventanas. La única fuente de luz es la entrada, o sea, la puerta de la entrada. Y eran espacios muy reducidos. Nosotros nos tomamos la licencia de construirlos ligeramente más amplios y truquear con la cámara de que son espacios pequeños. Pero eso pues nos ayudó muchísimo a tener una sola fuente de luz en todos los sets. Y donde hay contraste, había contraste, y donde si iban a la oscuridad, si iban a la oscuridad, digo, cuidando, pues cuidando que se vieran los actores, que es algo que Julián siempre quería, que se les vieran las caras a los actores. Ahí teníamos nuestras diferencias, pero sí encontramos la manera en que pues hacer como las coreografías con los actores, tenía muy puntuales que llegar al vano de la puerta o acercarse a donde estaba la mancha de luz. Y si no, sabían que se iban a silueta y yo no tenía problema, se veía padre. O sea, cuando tienes la fuente de luz en el fondo y el personaje en silueta, si no era algo de drama que quisiéramos resaltar en la cara del actor o algo, pues, y si no, pues un rebotito así de pronto con una esterita y pues fue eso, o sea, el diseñarlo eso, luz natural, o sea, en exteriores, casi no usé luz, la verdad, o sea, de vez en cuando se nublaba un poquito y usaba algún HMI ahí para tener un poquito más de exposición o bajar el contraste. Y con eso, pues ahora sí que persinarnos y que el sol, que el sol nos dé la luz que se necesitaba. Ahora que mencionas esta cuestión de los rostros y los espacios pequeños, me gustaría resaltar que los Supreme son lentes que son muy close focus y que es algo muy interesante en el full frame ahora, esta posibilidad de acercarnos. ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué te pareció esa capacidad de la óptica? No, eso me encanta. Así me encanta que los lentes tengan esa aproximación en el foco. Eso sí es algo que me gusta. Por eso me gustan mucho desde los Ultra Primes y el 40, por ejemplo, que es bastante close focus, y esta nueva línea de Zeiss. Eso sí soy fan. O sea, me encantaba meterle los angulares a los actores aquí a 15 centímetros de la cara y tener focos sin tener que usar lentillas ni nada de eso. Y la escala de foco sigue siendo la misma y todo. Sí. La verdad es que sí es un plus de los lentes. Está padre, ¿no? Como se expande el canvas en full frame, ya los close ya no son tan insert, ¿no? Como que ya ves la cara completa y narras más, ¿no? Puedes captar toda una expresión. Está increíble que te puedes meter con un angular a la cara del actor y como antes ya no estás sufriendo de que le vas a deformar la nariz y eso, ¿no? La verdad es que aguantaron bastante bien. Y cuidas un poquito el ángulo y eso, que le funciona más a cada actor, pero sí, o sea, la combinación del formato grande y esos lentes que no deforman tanto, me encantó. Justo para eso. Qué bueno, me alegro. Pues ahora que ya pongan en tus manos para que los pruebes, maestro. Ya, seguro, ahora que nos dejen filmar después de esta pandemia, ya los estrenaremos. Tenemos un poquito más de preguntas por acá. Bueno, se había quedado una colgada por ahí que va para ti, Gabo. Sí. Y preguntaban que en promedio, ¿cuánto pesaba el material promedio de un día de rodaje? No estuvimos en 8K, no estuvimos más allá de 1 tera, 800 gigas, más o menos. Ok. Sí, eso fue, no era tan grande para tanto material que teníamos. Buenísimo.
está llegando otra pregunta de Rafael Puentes. Para Beto, si utilizaste algún filtro en cámara. Nada más Pola y NDs. No me gusta, en digital no me gusta filtrar la cámara. Por eso hablaba del desarrollar el LUT, y el LUT es donde tienes tú o sea, donde pones qué colorimetría quieres. Y lo que sí filtraba eran las luces, pero conforme a lo que desarrollamos en el LUT. O sea, lo que usaba era las asteras, les ponía un filtro urban como para simular el fuego, que creo que fue lo que mejor funcionó, y a veces les hacía el efecto de flamitas. Y pues casi en las luces lo único que usaba es el urban, que es como cálido, que simula más el fuego, que es como para las luces ya sabes, de calle exterior, noche. Creo que fue lo que más acercó a la luz del fuego. Genial. Pregunta Axel Eli Moscol. Si entre plano y plano trabajas con una misma apertura en el interior y el exterior y buscas y mantienes el punto dulce de la óptica para tener un mejor rendimiento óptico. Intenté hacer rack en los diafragmas, o sea, braquetear, pero de interior a exterior, pero era muy notorio, la verdad. Tienes que ser muy sensible con cambiar de diafragma cuando sales de interior a exterior. Y lo que hice, pues no tanto promediar, pero sí tratar de empatar los interiores o tratar de lograr con los actores cierta coreografía de que fueran a negro, y una vez adentro, ya con algún corte, ya puedes compensar un poquito la luz y truquear. Pero si era un plano secuencia directo de exterior a interior o al revés, pues trataba de arrancar con siluetas o con algo muy contrastado en el interior y salir a la exposición que más convenía al exterior, o dependiendo si fuera al revés, donde fuera a funcionar más para la escena. Ahí es donde vas evaluando en cada toma, no es que... Pero sí algo que hice en las pruebas de cámara, justo intentar cambiar iris de interior a exterior, y no fui muy fan del resultado, entonces decidí mejor compensar o encontrar una manera como más artística visualmente de que se viera bien los interiores oscuros y tirar hacia la puerta o hacia donde estaba el highlight, y pues ahí te las vas arreglando dependiendo de cada escena, ¿no? Gracias. Quisiera complementar la respuesta en base a la pregunta que nos habla del sweet spot o el punto dulce. Hoy día los lentes modernos, como los Supreme Prime, son lentes que ya los puedes trabajar todo abierto a 1.5 incluso, sin sacrificar la calidad óptica de la imagen ni comprometer la definición. Entonces ya este concepto del sweet spot ya empieza a ser un poquito no tan radical respecto de lo que se demandaban de las ópticas de décadas anteriores, en donde sí, utilizar un lente a 1.3 y a 4, pues eran lentes completamente diferentes. O sea, era muy notoria la diferencia de la calidad de la imagen, pero ya con esta óptica moderna ya realmente puedes trabajar en cualquier rango de la escala de la apertura y el rendimiento óptico va a ser consistente. Sí, eso es lo que comentaba hace rato, que me sorprendió muchísimo que en diafragmas bastante abiertos tenías una definición perfecta. O sea, donde lo ponías en foco, ahí estaba el foco. Y eso me pasa con otro tipo de ópticas, que cuando lo trabajas todo abierto o diafragmas bastante abiertos, empieza a perder definición. Entonces siento que está como fuera de foco, que le falta algo. Entonces no me gusta trabajar los lentes tan abiertos. Ahora con esto sí fui fan. Aunque casi nunca abría más de 2.8, ni en las noches. Era raro cuando estaba en una situación extrema que lo abría de punto a 2 de diafragma. Sí, porque comentaste, bueno, quiero comentar que a todos, hay un video muy padre que ahorita les voy a compartir en el chat al final. No sé si, Stephen, ¿tenemos un poco más de tiempo o estamos ya... Good? Ok, ¿estamos bien? Hay un video padricísimo que quiero agradecer a Beto, a Gabriel, a la producción de Dopamine, al Ranchito, y Amazon Prime, la oportunidad que nos dieron de realizarlo. Es un video detrás de cámaras que les voy a compartir ahorita aquí en el chat a todos. Y ahí recuerdo que tú comentabas, Beto, que no tenías tanto interés en filmar con diafragmas tan abiertos porque justamente querías que la profundidad de campo te favoreciera, pues para también mostrar los escenarios y escenografías, ¿no?, que había en la producción y que no se viera todo tan fuera de foco. Exacto, sí, pues fue algo que me gustó. O sea, no, aunque sí tiene de repente sus fuerita de foco los fondos, pero no quería perderlos por completo. O sea, quería sentir la atmósfera del lugar donde estaban siempre, todo el tiempo. Genial.
Oigan, pues muchísimas gracias. Quisieras preguntarte, Gabo, si tú quieres añadir algo, también a Beto, y agradecerles muchísimo, la verdad, esta gran charla, esta gran oportunidad de tenerlos aquí con nosotros. Nos sentimos muy honrados, con su presencia, y la verdad les agradezco muchísimo la oportunidad de esta charla. Hombre, gracias. Gracias por el interés a todos los que se conectaron y a todos los que vieron la serie, si la vieron, espero les haya gustado. Y si no, pues véanla y que les guste. O sea, espero que sea agradable para todos. Y gracias por el interés en la serie, a todos. Yo también, pues muchas gracias, Alex, por la invitación, a todos los que entraron a ver esta charla, muy interesante. Y bueno, pues yo nada más lo único es que, añadiendo un poco a lo que hemos hablado, es que hemos cambiado nuestra forma de trabajar y creo que ahora es tiempo como de apoyarnos todos en este tipo de trabajos, de este tipo de situaciones, y creo que los resultados ahí se ven, ¿no? Entonces, mucho trabajo con los fotógrafos, que eso es lo que nos interesa, ¿no? A mí en lo personal me interesa mucho trabajar con ellos y poder pues realizar todas estas actividades y poder tanto aprender de ellos como enseñarles cuestiones tecnológicas de color y color science, y creo que eso es algo muy, muy bueno para los proyectos, ¿no? Y agradecerle a Beto mucho la confianza que tuvo con nosotros para poder hacer el trabajo, y bueno, pues los resultados hablan por sí solos, ¿no? Pues muchas gracias. En nombre de SAIS les agradezco a muchos todos la presencia. Les recuerdo que visiten la expo virtual de cine de SAIS. Estos días la tenemos del 15 al 17. Van a poder ustedes visitar ahí todas nuestras salas virtuales, conocer de las nuevas focales, ver videos comparativos de lentes, de las diferentes distancias focales de Supreme Primes, chatear con nosotros y así como ver el calendario de las sesiones en vivo. Y recordarles una vez más, para los que se conectaron al final, que la próxima semana va a estar el taller de cine-fotografía promovido por la FELAF y la AMC. Que visiten su página, se inscriban, ya que también es una gran oportunidad de seguir aprendiendo en línea ahora en esta coyuntura que estamos viviendo y tener la oportunidad de tener el testimonio de grandes cinefotógrafos. Una vez más, muchísimas gracias, Beto, muchísimas gracias, Gabo. Estamos en contacto, les mando un abrazo súper fuerte y estamos en contacto para nuevas aventuras. Perfecto. Gracias. Gracias. Stay safe. Gracias a todos. Bye. Cuídense mucho todos, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.